Hola, bienvenidos a un video más de Andrés Web TV. Este es el video número 3 sobre lógica de programación. En el video anterior vimos algo muy sencillo, algo muy básico, que era pues sumar, restar, dividir y multiplicar dos números con unas variables muy sencillitas. En este video vamos a hacer exactamente lo mismo, pero le vamos a colocar un poco más de complejidad y vamos a agregar algo que se llaman funciones o métodos. Como les digo, no es nada de no es ningún sintaxis, no es ningún lenguaje de programación, simplemente es como para enfocarlos a ustedes, para dirigirlos y mostrarles qué es un método, qué es una función. Bueno, método, función es lo mismo, simplemente que algunos lenguajes de programación le dicen, es que aquí le llamamos un método, y en el otro lenguaje de programación, es que aquí le llamamos una función. Es exactamente lo mismo. Un método es una parte del código en la cual tenemos una funcionalidad que va a ser determinada acción. En este ejemplo que tenemos, y en el ejemplo del video anterior, si ustedes lo van siguiendo en línea, pues teníamos un llamado sumar, un llamado restar, un llamado multiplicar. En este caso esa parte sería una función que sería sumar, una función que sería restar, una función multiplicar, una función dividir. ¿Sí? Hasta ahí suena muy sencillo y muy básico. Así que, pues nada, vamos a ver cómo nos va en el bloc de notas y vamos a modificar algunas cosas. Así que vamos. Bueno, este fue nuestro ejemplo anterior, ¿cierto? Y aquí lo que vamos a hacer es empezar a modificar todo esto y le vamos a crear unas funciones. Ahora, este bloque, esta parte de código, lo vamos a convertir en una función. Como les digo, esto no es ninguna sintaxis de ningún lenguaje de programación. Entonces, función. Bueno, antes de continuar, me gustaría que ustedes hicieran todos estos ejercicios, que los hicieran ahí abrieran un bloc de notas, lo hicieran a su modo, vean este video varias veces, que de verdad que les va a funcionar, les va a servir de verdad muchísimo. Entonces espero que de verdad hagan esos ejercicios en su casa. Entonces el primero sería la función de sumar y vamos a tener una funcionalidad. ¿Qué va a hacer eso? Va a sumar el número 1 y el número 2. Una función tiene la particularidad de que puede recibir variables y puede devolver variables. En este caso vamos a recibir dos variables y vamos a devolver solamente un valor. ¿Sí? ¿Cómo es eso? Sencillo. Entonces, aquí vamos a tener una variable. Las variables se pueden llamar como ustedes quieran. En este caso las voy a llamar A y B. ¿Sí? ¿Y qué voy a hacer con ese A y con ese B? Lo voy a sumar. ¿Cierto? Además, nosotros en la programación podemos asignar valores a variables y podemos pasar valor de una variable a otro valor de, perdón, el valor de una variable se lo podemos asignar a una nueva variable. Es decir, yo puedo colocar aquí C igual a A más B. ¿Cierto? ¿Qué quiere decir? Que yo voy a tomar esta variable con esta otra variable y la voy a sumar. Cuando esté esta suma, se la voy a asignar a C. ¿Sí? Ahora, ¿qué vamos a hacer con C? Le vamos a decir return C. Para que nos vayamos afianzando, ¿qué es return? Return es que cuando esta función termine su proceso, va a devolver solamente la C. Se la va a devolver a quien la llame. ¿Listo? Esto se va a repetir también para la resta. La resta la tenemos acá. Entonces vamos a crear una función que se llame restar. Y va también a tener exactamente algo muy similar. Va a recibir dos variables, que en este caso va a ser A y B. Y va a hacer una operación matemática, que es la resta, ¿cierto? Y se la va a asignar a C. Después de que haga esta línea de código, que es restar dos variables y asignárselas a C, entonces nuestra función va a retornar a C, la variable C.
¿Qué va a pasar? Que vamos a tener exactamente lo mismo para la función multiplicar y para la función dividir. Esto es muy sencillo, muy básico, como les digo. Vuelvo y les repito, esto no es ningún lenguaje de programación. Esto es, como se pueden dar cuenta, es un bloc de notas. Simplemente es para afianzar la lógica. Recuerden, este es mi tercer video de lógica de programación. Si no han visto el video anterior, bueno, los invito a que vean en mi video anterior, les coloco acá el link, que es lógica de programación 2, lógica de programación 1, que son muy interesantes, videos muy interesantes, muy chéveres. Los invito a que se inscriban a mi canal si de verdad les gusta y si quieren aprender a programar. Vamos a hacer las cosas muy sencillas, muy básicas. Y pues nada, vamos aquí a continuar. Entonces, vamos a agregarle algo distinto. Entonces, vamos a hacer aquí nuestra función principal. ¿Cierto? Nuestra función principal, por decirlo así, es donde empieza a desarrollarse toda la ejecución del código. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a decir, vamos a decirle que vamos a tener dos variables, que es el número 1 y el número 2, las variables, ¿sí? En este caso vamos a tener un 2 y en este caso vamos a tener un 4. ¿Listo? Entonces, no me voy a quedar solamente ahí. Voy a tener tres variables. A estas variables les había colocado número 1, número 2, número 3. Para hacerlo distinto le voy a colocar variable 1, variable 2 y variable 3. Le vamos a colocar 2, 4 y le vamos a poner 6. ¿Cierto? Ahora, en nuestra función principal voy a hacer algo muy interesante. Voy a empezar a llamar cada una de estas funciones. Recuerde que estas funciones pues tienen su nombre, van a recibir dos números, va a ser un proceso matemático y nos va a devolver un resultado. Entonces, ¿qué va a ocurrir acá? Va a ocurrir lo siguiente, que yo voy a llamar sumar. ¿Cierto? ¿Qué hace este llamar sumar? No lo coloquemos así, coloquémoslo aquí de una vez. Sumar. Entonces yo estoy llamando a sumar, pero a sumar tengo que pasarle dos variables. ¿Por qué? Porque sumar recibe dos variables, ¿cierto? Espero que lo hayan entendido. Creo que lo voy a volver a repetir. La función sumar recibe dos variables, hace un proceso matemático y nos devuelve un resultado. Si nosotros llamamos a sumar, a nuestra función sumar, tenemos que pasarle dos variables. En este caso le voy a pasar variable 1 y le voy a pasar variable 2. Eso quiere decir que dentro de este variable 1 y dentro de este variable 2 van a ir dos valores. En este caso iría, ¿cuál iría? El 2, muy bien. Y en este caso iría muy bien, el 4. Ahora, ¿qué va a hacer sumar? Sumar me va a recibir estos dos números que acá ya reciben otro nombre de variable. En este caso se llama A y B. Es decir, que dentro de esta función yo no puedo llamar a variable 1 porque no está registrada. Recuerden, esta función recibe estas dos variables y estas dos variables se llaman A y B. Es decir, que si yo voy a usar sumar, tengo que utilizar A y B correspondientemente. Es decir, si en la posición 1 está el A, entonces quiere decir que, cuando yo llame sumar, en la posición 1 es la variable que le coloqué. Bueno, en este caso, como sumar me está haciendo una operación y me está devolviendo un número, entonces yo puedo hacer otra cosa que es asignar este método a una variable. Ahora lo vamos a ver así. Resultado suma es igual a lo que viene
dentro de sumar, pasándole dos variables. Es decir, que acá, ¿qué va a quedar? Cuando yo llame a sumar con la variable 1 y con la variable 2, asignándoselas correspondientemente, el resultado de resultado suma sería, muy bien, 6, ¿cierto? ¿Por qué? Porque A más B nos va a devolver C. ¿Y qué es A? A es variable 1. ¿Y B qué es? Variable 2. ¿Qué valor tiene variable 1? El 2. ¿Qué valor tiene la variable 2? El 4. 4 y 2, 6. Ahora vamos a repetir este proceso para cada una de las funciones que hemos creado más abajo. Entonces, voy a hacer algo interesante acá. No, lo voy a dejar para el final. Voy a llamar restar, voy a llamar multiplicar y voy a llamar dividir. ¿Listo? Ahora, vamos a mirar qué resultados nos va a dar acá. Ya sabemos que para la suma es 6. Para la resta sería, voy a hacer un cambio aquí pequeño. Mucha atención a este cambio. Yo quiero que me den valores positivos, ¿cierto? Si yo al restar le coloco variable 1 y variable 2, recuerden que esta asignación va a ser correspondientemente. Es decir, si yo ubico variable 1 acá y variable 2 acá, entonces me va a dar A y B correspondientemente. A menos B, ¿cuánto daría? Muy bien, un número negativo, menos 2. ¿Cierto? No quiero que me dé ese menos 2. ¿O sí? Acá me dio menos 2 en esa restar. ¿Por qué? Porque 2 menos 4 menos 2. ¿Cierto? Ahora. Le voy a decir que la resta vaya a ser así. Voy a pasarle variable 3 menos variable 2. ¿Cuánto sería el resultado en este caso? ¿Cuánto sería el resultado de este? Sería variable 3 menos variable 2. Sería igual a 2. ¿Por qué? Porque 6 menos 4 igual a 2. Aquí le vamos a decir que el resultado es restar. Resultado resta. Resultado multiplicar. Y resultado dividir. Ahora, en multiplicar le voy a pasar variable 3 y variable 1. ¿Cuánto sería? Sí, exacto. La variable 3 corresponde al 6 y la variable 1 corresponde al 2. Eso quiere decir que nos estamos haciendo una multiplicación y sería 6 por 2, 12. Ahora, en dividir, le vamos a pasar la variable 3 y la variable 1. Entonces, en variable 3, obviamente tenemos el 6, en variable 1 tenemos el 2. Esto sería 6 dividido en 2, 3. Ahora, ya teniendo todo esto acá, pues esto fue un video como más, un poquito como más de programación, pero como les digo, no tiene sintaxis de ningún lenguaje de programación, no está orientado a ningún lenguaje de programación, simplemente es el video número 3 de lógica de programación. Espero que ustedes hagan este ejercicio en su casa. Vean este video muchas veces porque es un video muy interesante, es un video muy bueno. Nada, espero que en serio de todo corazón ustedes puedan hacer este video ahora en un blog de notas y lo empiezan a hacer, o lo pueden hacer en un cuaderno, empiezan a hacer todo esto y empiezan a jugar. Ustedes empiezan a jugar con estas variables, como por ejemplo, yo voy a agregar aquí una última función. Voy a decir que
Una última operación voy a hacer acá. Entonces, el resultado de mi suma se lo voy a sumar a el resultado de la división, ¿cierto? Ahora, ¿qué valor habría aquí? La suma, tenemos un 6. La división, tenemos un 3. Si sumamos 6 y 3, daría 9. ¿Es muy lógico? ¿Es muy obvio? Sí. ¿Es muy sencillo? Sí. ¿Es muy fácil? Sí. Siempre y cuando ustedes vean los otros dos videos. Siempre y cuando vean los videos anteriores. Vamos afianzando nuestra lógica, vamos mirando la lógica de programación. Como les digo, sin ningún lenguaje, pero nos va a servir demasiado, en serio. Ustedes pueden empezar a jugar en su casa con más variables, con más operadores matemáticos, cambiando las variables que están acá. Por ejemplo, no sé, ustedes pueden inventarse en acá colocar otro 4, o recuerden que una variable puede cambiar el valor, entonces ustedes pueden colocar aquí un 7, un 8 y empiezan a mirar entonces cuál sería el resultado de la suma, cuál sería el resultado de la resta, cuál sería el resultado de la multiplicación, cuál sería el resultado de la división. Y por último empiezan aquí a mirar también, no, bueno, ya tengo estos 3 valores o estos 4 valores, entonces ya puedo hacer muchas cosas más, como les digo. En la programación, en los lenguajes de programación, tenemos muchas herramientas más. No solamente tenemos operadores matemáticos, suma, resta, división, no. Tenemos muchas cosas más que los vamos a ver si se suscriben a mi canal. Así que, bueno, nada, suscríbanse a mi canal. Espero que les haya gustado de verdad este video. Y nada, nos vemos en otro video más.